Bueno, estamos grabando. Bueno, como les comentaba, ¿no? Vamos a ver el tema de ahora el capítulo número 2 del compendio, donde vamos a ver el tema de tensiones combinadas, ¿no? Criterio de falla para tensiones combinadas. Antes que esto, es importante recalcar este tema. Es un tema importante de la materia. Yo diría que básico, fundamental. Si bien no es tan complejo el tratamiento que vamos a ver con respecto al capítulo anterior, el capítulo número 1 de ecuaciones fundamentales, tiene conceptos muy importantes que ustedes van a usar en su vida profesional, ¿no? El tema de criterios de falla y el tema que vamos a ver en la segunda parte, el tema de coeficientes de seguridad, ¿no? Entonces, arrancando por el principio, lo primero que tenemos que hacer es definir, cuando hablamos de criterios de falla, lo primero de todo es definir una falla. ¿Qué llamamos como falla? O sea, ¿cuál es nuestra definición de falla estructural, ¿no? Como está indicado ahí, observen, falla para nosotros es una condición no deseada que hace que un elemento mecánico no desempeñe su función para el cual fue concebido. O sea, que necesariamente no implica que el mismo se ha colapsado, se ha roto. Simplemente que ha dejado de formar parte, o sea, de permitir que un mecanismo funcione. Definimos dentro del tema de fallas estructurales 4 conceptos importantes que se deben tener en cuenta, que son el mecanismo de falla, el modo de falla, el parámetro crítico de falla y el criterio de falla. ¿Qué son o qué quieren decir estos conceptos? El primero, el mecanismo de falla, es un proceso, es el proceso mecánico asociado a esa falla, es decir, el proceso mecánico asociado en ese elemento, que puede ser una falla por fluencia, por pandeo, por fractura, u otros métodos, o otros mecanismos, mejor dicho. El modo de falla es la configuración geométrica que toma la pieza cuando colapsa, que puede presentar una rotura dúctil, una rotura frágil, puede ser que haya fallado por pandeo local o global. Además teníamos el tema del parámetro crítico. El parámetro crítico es un indicador que está asociado a esa falla, que va a ser muy importante para determinar el criterio de falla. O sea, ese parámetro puede ser o por tensión, algún tipo de tensión, de fluencia o de rotura, o números de ciclos que ha trabajado la pieza a lo largo de su vida útil, o si fuera por el tema de pandeo, la carga crítica de pandeo, de acuerdo con el tipo de estructura que sea, si es una barra, si es una placa, si es un cilindro, u otro tipo de estructura. Y por último, lo que vamos a ver ahora, que vamos a profundizar, es el tema de los criterios de falla. El criterio de falla no es ni más ni menos que un modelo predictivo basado en algún criterio que llamamos, en una teoría que ya vamos a ver, que puede ser basado en tensiones o en energías, o falla para otro tipo de mecanismo de falla, por ejemplo, la vida limitada en fatiga o el daño acumulado. Eso, digamos, son básicamente los criterios de falla. Lo que vamos a ver nosotros ahora son los criterios de falla basados en tensiones, basados en tensiones. Entonces, bueno, esto es lo que vimos recién, el resumen de los 4 conceptos que están ligados a la falla estructural.
Y para comenzar a ver, digamos, lo que vamos a analizar ahora, digamos, son básicamente cuando nosotros tenemos un estado uniaxial, o sea, es decir, caso sencillo, un eje sometido a tracción o compresión, es muy sencillo predecir la falla, digamos, porque tenemos el material constituido y sabemos cuándo ese elemento sometido a un estado uniaxial va a fallar. Podemos comparar con su diagrama de tensiones de deformaciones y sabemos cuándo va a llegar a la tensión de fluencia, cuándo va a llegar a la tensión de rotura. Pero en el estado combinados, en un estado combinado de falla, ya es más difícil. Digamos, como les comentaba, en un estado uniaxial es sencillo predecir la falla porque lo comparamos básicamente con un ensayo básico de tracción o de compresión. Entonces podemos saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la falla de ese elemento que está sometido a una tensión uniaxial. El problema es cuando no es uniaxial, sino casi todos los casos que son bidimensionales, que los estados tensionales son bidimensionales o tridimensionales, o combinados, que se los llama. Entonces es más difícil predecir una falla, porque es muy difícil en este caso generar un cierto grupo de ensayos que tratarían de replicar, digamos, las tensiones que está sometida esa pieza, con sus distintos valores, sus distintas combinaciones de carga, lo cual haría casi imposible desde el punto de vista económico y también imposible hay mucha posibilidad que sea imposible realizar ensayos para tratar de replicar el estado tensional que puede tener una pieza en un mecanismo. Por ello es que recurrimos a los criterios de falla para tensiones combinadas. Si tienen dudas, consultas, levantan la mano o prenden el micrófono, y lo charlamos. Entonces, la definición que proponemos para criterios de falla, para tensiones combinadas, es esta que está aquí. La leemos juntos. Se propone teorías aproximadas que relacionan el comportamiento de una cierta variable, por eso se acuerda que vimos el concepto de una variable en el criterio de falla, de una variable en un caso complejo con el comportamiento de esa misma variable en un caso simple, verificable experimentalmente. Ese caso simple a la cual nos hacemos referencia son básicamente los ensayos de tracción o de compresión, según sea. Entonces, tratamos de relacionar esa variable en el estado multiaxial contra el comportamiento de esa misma variable en el momento de falla en el estado uniaxial. Los criterios que existen o que se han presentado a lo largo de la historia son muchos, y muchos han quedado descartados en la historia, otros han perdurado hasta nuestros días y son los que utilizamos habitualmente y los que vamos a presentar ahora, los que están en uso actualmente, que son los que más han demostrado que es un comportamiento eficaz frente a estos estados de tensiones. Son aquellos basados en tensiones, basados en deformaciones específicas, criterios basados en energía de deformación, criterios empíricos o parcialmente empíricos, que toman algo de estas anteriores, con alguna base empírica, y criterios basados en la estructura de los materiales, es decir, la estructura cristalina, ¿no? Estos criterios, digamos, para los materiales que nosotros vamos a trabajar, digamos, en este curso, que son básicamente materiales metálicos, donde tenemos dos grandes grupos de ellos, que son los materiales dúctiles y los frágiles. Ninguno de los criterios sirve para todos los materiales. En general, hay algunos criterios bastante adecuados para materiales dúctiles y otros para materiales frágiles.
¿eh? En general suele ser así, ¿no? Para los materiales que estamos viendo en este curso, insisto, materiales del tipo metálico. Entonces, digamos, la tensión de falla que se adopta para el criterio de falla elegido puede ser, digamos, esa tensión de falla puede ser el límite de fluencia, el límite de proporcionalidad o la tensión de rotura del material. Depende qué tipo del comportamiento del material, si es dúctil o frágil. Depende cuál de estos tensiones vamos a elegir. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo son básicamente 3 criterios y un cuarto complementario, digamos, como para completar el tema, digamos. Pero los básicos principales son estos 3 primeros, el criterio de la máxima tensión normal, el criterio de la máxima tensión de corte, el de energía de distorsión y por último el criterio de Moore, que sirve para algunos materiales especiales, por eso lo agregamos, digamos, a este cuarto criterio. Ya lo vamos a ver en detalle. Bueno, entramos en el primero de los 3 criterios principales. Dudas, consultas, antes de ver ya uno de ellos concretamente. Bueno, si no tenemos dudas, vamos avanzando un poquito en los criterios a ver de qué se trata. Bueno, el primero de ellos en la lista, digamos, y el primero de ellos, el primero que apareció también en la historia, es el criterio de la máxima tensión normal. Es un criterio antiguo, pero, digamos, se sigue utilizando para ciertos casos. ¿Cómo lo definimos? Dice que se predice la falla en el estado combinado multiaxial cuando la máxima tensión principal alcanza un valor igual a la máxima tensión normal en el momento de falla en un ensayo uniaxial de tracción o de compresión, usando obviamente la probeta del mismo material de ese ensayo. Si nosotros tenemos en un determinado punto de nuestra pieza, de esta pieza de parte de un mecanismo, que en ese punto tenemos estas tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que es lo que ustedes vieron en el capítulo 1, son las tensiones principales que surgen ¿de qué? De un tensor de tensiones. Ese punto tiene un determinado tensor de tensiones que podemos calcular a partir de ese tensor de tensiones para un determinado plano, podemos determinar las tensiones principales de ese punto. Entonces, en ese punto que estamos estudiando, ese punto tiene estas tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. En este sentido, o sea, la sigma 1 es la mayor, luego la sigma 2 y sigma 3. Puede ser que tengamos algunas positivas o todas, algunas negativas o todas negativas, o algunas positivas y otras negativas, que es lo normal que puede pasar en los puntos de nuestra pieza. Entonces, ¿cómo se predice la falla? La falla se predice cuando la tensión, por eso dice la máxima tensión principal, o sea, si esta es la máxima en tracción, sigma 1, cuando es igual o supera la tensión en tracción del ensayo de tracción, se predice la falla. O si la tercera estuviera en compresión, tenemos que verla contra el ensayo de compresión. Puede ser que si la tensión sigma 3 es negativa y su valor absoluto es mayor que el ensayo de compresión, que el sigma en compresión, estaría fallando por compresión. Entonces tenemos que hacer simplemente esta comparación. Por eso la máxima tensión en tracción o en compresión. Observen qué es lo que, entonces, digamos, este criterio simplemente se reduce a eso. O sea, considera la máxima tensión principal, digamos,
si consideramos en tracción o en compresión, es decir, consideramos solamente una tensión. Vemos solamente una de las tensiones y no tenemos en cuenta o no correlacionamos las otras dos tensiones que puedan existir. Entonces, es un criterio básico, donde fundamentalmente para materiales dúctiles no es aplicable, porque, digamos, no predice el inicio de la fluencia del material en tensión combinada. Pero sí es un criterio apto y es el que habitualmente se utiliza para materiales dúctiles. Este criterio se lo conoce también como criterio de Rankine, porque, digamos, Rankine fue el que definió, digamos, definió este criterio en la historia, digamos. Por eso también ustedes en la bibliografía lo van a encontrar con este nombre, criterio de Rankine. ¿Dudas, consultas al respecto del primer criterio? Bueno, Profe, vamos al segundo criterio. profe. Sí, no sé, a ver. Sí, yo también tengo uno. A ver. O sea, es a partir, digamos, de un estado tensional combinado, el criterio de falla es sobre una probeta que tiene un estado uniaxial, digamos. Exactamente. Estamos comparando el estado de nuestra pieza multiaxial, que en un determinado punto, el que estamos analizando, que puede ser el punto de mayor tensión o no, digamos, tenemos digamos, tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y esto lo comparamos contra un estado uniaxial. ¿Qué nos dan? Ese estado uniaxial nos da, si es de tracción, nos da la tensión de rotura en tracción, y si es de compresión, la rotura de tensión en compresión. Eso es lo que estamos comparando. Obviamente, el mismo material para la pieza que para la probeta, ¿no? Es obvio esto. ¿Se entendió, Javier? Sí, profesor. Bueno, no sé si alguien más quería hacer una consulta. Profe, sobre lo que recién dijo. Cristian, sí. ¿Por qué en el recuadro de abajo nos dice que solo consideramos una tensión, una sola, y las otras dos no? Si en la condición de falla estamos usando sigma 1 y sigma 3, digamos. Sí, bueno, o sea, es porque, digamos, definimos, cuando hacemos el trío de las tensiones principales, vemos una o vemos otra, o trabajamos este o este, no y esto, trabajamos, o sea, con el peor de los dos. Por eso se dice que tomamos solamente uno, consideramos una, o tomamos el sigma 1 o el sigma 3. Por eso decimos que utilizamos una. Si bien hacemos los dos análisis, pero por separados, no en un mismo análisis. Eso es lo que quiere decir el segundo recuadro. ¿Se entendió, Cristian? Sí, profe, gracias. Bueno. Profe, yo también tenía una duda un poco general. Vi que en el libro hablaba de materiales isótropos y usted dijo algo de los materiales metálicos. ¿Nosotros modelamos a los materiales metálicos como isótropos? Sí, exactamente. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, sí. De esa forma es lo que lo estamos tomando. Y, digamos, estamos tomando los materiales de esa forma. Es básicamente eso. Que los materiales metálicos en general tienen ese tipo de comportamiento ideal, ¿no? Por supuesto. Claro. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, a lo mejor podemos avanzar con el segundo criterio, que es un poquito más interesante que este, si no hay más consultas. Bueno, el segundo criterio que estamos viendo acá es el criterio de la máxima tensión de corte. Este es un criterio más interesante, más moderno, también en el tiempo. ¿Qué nos dice? Predice la falla en el estado de tensional combinado multiaxial cuando la tensión de corte máxima alcanza un valor igual a la tensión de corte máxima en el momento de fallo en el ensayo uniaxial de tracción o de compresión, usando obviamente la probeta del mismo material. Lo mismo que en el caso anterior, tenemos en un determinado punto de la pieza ese estado
de tensiones principales, como dije recién, derivado obviamente del tensor de tensiones en ese punto. Entonces, lo que vemos en ese estado, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, determinamos la máxima tensión de corte. La máxima tensión de corte la obtenemos a partir de ellas tres con las dos extremas, con la mayor y la menor. Por eso es sigma 1 menos sigma 3. Esto es simplemente tener consideraciones de los, si ustedes se acuerdan, de los círculos de Moore. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Pero bueno, la máxima tensión cortante es un medio de las extremas. Y en el ensayo de tracción, simplemente la tensión de falla, que en este caso vamos a adoptar fluencia, es la mitad de la tensión de fluencia del material. Esa es la tensión de corte de falla. Entonces, lo que hacemos, igualamos primeros miembros y segundos miembros, y lo importante de esto es que cuando sigma 1 menos sigma 3 es mayor o igual que el sigma de fluencia, este criterio predice la falla en ese punto de la pieza que estamos estudiando. Complementariamente, digamos, este es un criterio óptimo, adecuado para materiales dúctiles, refleja adecuadamente su comportamiento, y también se lo encuentra en la bibliografía como el criterio de Tresca o Tresca-Guest, que fueron los dos investigadores que avanzaron sobre el criterio sobre la teoría esta, que, digamos, es un criterio bastante utilizado actualmente, el criterio para materiales dúctiles, que son la gran mayoría que los que utilizamos nosotros en construcciones mecánicas o aeronáuticas, ¿no? Un criterio superador de es el criterio que se llama el criterio de la energía de distorsión. El criterio de la energía de distorsión. Este criterio, observen lo que predice. O sea, predice la falla en el estado combinado cuando la energía de distorsión por unidad de volumen, WD, la vamos a denominar así, alcanza un valor igual a la energía de distorsión por unidad de volumen que se produce en el ensayo uniaxial de tracción o de compresión, utilizando la propiedad del mismo material. Es decir, la energía de distorsión por unidad de volumen es esta que está indicada aquí, que esta ecuación es obtenida del capítulo 1. Esta es la definición de energía de distorsión considerando las tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Esta es la sumatoria de los cuadrados de las diferencias, de las tensiones principales. Y esta energía de distorsión por unidad de volumen en el estado multiaxial la comparamos con la energía de distorsión en el ensayo. En el ensayo, por ejemplo, de tracción, decimos aquí. Comparando ambas, o sea, vemos la parte esta contra la parte esta, y vemos que la sumatoria de los cuadrados de las diferencias, entre sigma 1, sigma 2 y sigma 3, cuando es mayor o igual que 2 veces la tensión de fluencia del material al cuadrado, se predice la falla. Este criterio es el que mejor, como dice ahí, es que mejor aproxima para materiales dúctiles. Fue desarrollado por von Mises a principios del siglo pasado, y es un criterio, es el que más se usa actualmente para materiales dúctiles. Y como dice ahí, fue desarrollado por el investigador en el rango elástico, pero luego se vio que es aplicable también para rangos plásticos, digamos, porque el tema de energía de distorsión aplica también para rangos plásticos. Como les comentaba, es un criterio superador del anterior. No obstante ello, los dos son muy utilizados para materiales dúctiles, tanto el criterio de 3K o 3K-Guess como el criterio de von Mises. ¿Dudas, consultas de estos últimos dos criterios? ¿O vamos avanzando un poquito más a ver algo un poquito más interesante? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? O sea, acá ya empezamos
en el punto de comparar los criterios, ¿no? Vamos a tratar de comparar sus comportamientos y para qué sirven y para qué no sirven, digamos. Lo primero interesante es ver, digamos, estos criterios de un modo tridimensional, digamos. O sea, acá tenemos, por ejemplo, un sistema de coordenadas, donde tenemos sigma 1, sigma 2 y sigma 3. O sea, están representadas las tensiones principales en los tres ejes, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Entonces, tratamos de ver tridimensionalmente cuál sería la superficie de falla de estos criterios, donde vamos a analizar los puntos, digamos, podemos definir, digamos, por ejemplo, si analizamos el criterio de Tresca o de von Mises, el criterio tanto de Tresca como de von Mises son que se llama un prisma hexagonal, el de Tresca, o un cilindro, infinitos, ambos, cuyo eje es sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3. En este eje, este prisma hexagonal o el cilindro son las superficies de falla que se llaman. ¿Por qué se llaman así? Porque todos los puntos que caen dentro de estas superficies son puntos seguros. Son puntos que, digamos, no van a, están por debajo de los criterios de falla. Y todos los puntos cuyos sigma 1, sigma 2, sigma 3 estén por fuera de estas superficies son puntos que van a fallar. Acá no está representado el primero de ellos, que es el criterio de Rankine. El criterio de Rankine es básicamente un cubo. Va a ser un cubo cuyo centro va a ser el origen de coordenadas. Es un cubo que, digamos, que ese va a ser la superficie de falla del criterio de Rankine. Viéndolo un poquito más grande, es simplemente esto. Bueno, este eje se llama el eje hidrostático, porque tiene la consideración como, digamos, justamente es lo que se da en algunos casos cuando aplicamos presiones a piezas. Esto que está en azul también se lo suele llamar como el plano de derivador o plano pi, que si ustedes se fijan, este plano es simplemente el plano perpendicular al eje, a este eje hidrostático, donde si nosotros cortamos espacialmente ambas superficies, o el prisma hexagonal o el cilindro de von Mises, vamos a ver, digamos, acá no se ve muy claramente, pero cortando ambas superficies lo que vemos es un círculo o un hexágono. Es lo que vamos a ver. Pero, digamos, esto sería, digamos, la visión tridimensional de estos tres criterios, ¿no? Pero vamos a empezar por algo más sencillo, por ver casos, digamos, estas comparaciones de los criterios de falla para casos planos, de tensión plana, donde el sigma 3 es nulo. Está claramente el sigma 3 es nulo. Entonces, si el sigma 3 es nulo, volviendo para atrás, si el sigma, acá tenemos sigma 1 y sigma 2 y sigma 3. Acá el caso plano, digamos, sería este sigma 3, 0. O sea, estamos cortando estas superficies, observen, estas dos superficies y el tercero, que es el cubo de Tresca, perdón, el cubo de Rankine, estamos cortando las tres superficies con el plano X, sigma 1, sigma 2. Este plano me corta las tres superficies. ¿Y qué es lo que vemos? Cuando cortamos por el plano X1, X2, si lo cortamos las tres superficies, vemos esto. Esto es lo que vemos. Observen el cubo de Rankine, vamos a ver esto. Vamos a ver un cuadrado. Entonces es lo que dijimos recién, todo lo que está dentro de la superficie, en la parte interna, es lo que le llamamos la zona segura.
Si cortamos este prisma, el prisma hexagonal de 3K, si lo cortamos por el eje X1, X2, lo que vamos a ver es esta superficie, y lo que está dentro es lo que le llamamos la zona segura. O sea, todo punto que esté, digamos, todo punto de la pieza que estamos analizando que tenga, por ejemplo, este punto, sigma 1 aquí, sigma 2 aquí, va a ser un punto que no va a fallar. Si está por afuera, el punto predice la teoría de Tresca que va a fallar. Lo mismo para el cilindro de von Mises. El cilindro de von Mises, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esto, vamos a ver una elipse, vamos a ver una elipse a 45 grados. El bien llamado corte de salame. Es exactamente eso. Eso es lo que va a haber, o sea, un cilindro, si lo cortamos con ese ángulo, o sea, con ese ángulo, vamos a ver eso, una elipse a 45 grados. Eso es lo que vamos a ver, bueno, y como lo mismo que lo anterior, lo que está adentro es la zona segura. Acá fíjense que en ambos tres gráficos, lo que tenemos lo hemos normalizado. ¿Qué quiere decir? Que hemos dividido en el eje de las X, tenemos el sigma 1, los dividimos por la tensión de falla, y el sigma 2 también por la tensión de falla del material. Por eso todo está con 1, ¿no? 1, 1, menos 1, menos 1. Lo mismo aquí, lo hemos normalizado. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿La curva predecida por von Mises siempre va a circunscribir a la curva predecida por 3K o es solamente por... Siempre, sí. Es justamente así. Ya vamos a ver, buena pregunta. Buena pregunta que has visto. Lo que les comenta su compañero es básicamente esto que vemos aquí. Observen que el cilindro de von Mises está por afuera del prisma hexagonal de 3K. Esto es así, es la teoría planteada por von Mises. Ya vamos a ver qué efecto tiene esto. Está un poquito por afuera, como bien dijo su compañero, un poco por afuera, y ya vamos a ver qué significa esto. O sea, y cuál es el comportamiento frente a los ensayos reales. Bueno, para definir un poquito en fórmulas, esto que vemos aquí en gráficos, para el primero de los criterios, el de Rankine, o el de la máxima tensión normal, simplemente vemos, por ejemplo, acá dice sigma 1 sobre sigma de fluencia menor o igual a 1, es decir, sería esta línea, o sea, esta ecuación es la que me define esta línea, y si lo ponemos acá en valores absolutos, me definiría esta línea y esta línea. Y la segunda ecuación es sigma 2 sobre el sigma de fluencia menor o igual que 1, que sería esta línea o esta línea. Es decir, estas dos ecuaciones me definen la zona segura interna. Esto sería puesto en fórmula este gráfico, el primer gráfico, el de Rankine. Lo mismo para 3K. 3K tenemos estas dos consideraciones, es este segundo gráfico que estamos viendo acá, el de 3K. Tenemos dos zonas bien diferentes. El primer cuadrante, que es igual que esto, que el de Rankine, y el tercer cuadrante. Es distinto el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante. El primer cuadrante y cuarto cuadrante es, digamos, es similar a lo de Rankine, es decir, tienen la misma ecuación, que me definen esta línea y esta línea, la primera y la segunda, o esta y esta. En cambio, para el segundo cuadrante o el tercer cuadrante, lo que nosotros partimos, si se acuerdan, partimos nosotros de esta es digamos, la ecuación, digamos, del criterio de Rankine, de 3K. Si nosotros a esta ecuación la dividimos por la tensión de falla,
que es esto que está acá. Dividimos la ecuación ambos miembros por digamos, la teoría, por sigma de falla. Llegamos a la ecuación esta y simplemente la podemos poner de esta forma, que esto es básicamente, esta es la ecuación de la recta esta, de la recta esta o de esta recta, en el primer cuadrante o cuarto cuadrante. Del mismo modo, para definir en ecuaciones el criterio de von Mises, partiendo, ¿se acuerdan de la ecuación que definía el criterio? Para sigma, estamos hablando de casos planos, entonces el sigma 3 es igual a 0. Esta ecuación nos quedaría esta ecuación simplificada de la general. Y esta la podemos poner de esta forma, dividiendo por la tensión de falla, los miembros, y nos quedamos con esta que es esto es básicamente una ecuación de una elipse, como dijimos recién, es una ecuación de una elipse a 45 grados. Esta sería la ecuación de esta elipse que vemos acá. Esto hemos puesto, digamos, en fórmula estos tres gráficos que hemos presentado. ¿Dudas, consultas de las tensiones, o sea, cómo se presentan los gráficos? Si no, avanzamos un poquito más comparando estos criterios con ensayos reales. Yo, por favor, una consulta. ¿Sí? En los gráficos, en la filmina anterior, sí, volvemos. Hay, por ejemplo, en la B, en el criterio de Tresca. El criterio de Tresca, sí. Sí, yo, por ejemplo, arriba yo tengo raíz cuadrada, sigma 2 dividido sigma de fluencia, de falla. Acá, si vos que tu consulta es Tresca. Sí, bueno, cualquiera de los dos. Yo consulto en la parte negativa. Sí. ¿Qué pasa cuando esta relación de los sigmas, de las tensiones, es negativa? ¿Qué vendría a ser? Estamos hablando simplemente, si es el tercer cuadrante, son las dos tensiones, sigma 1 y sigma 3 son negativas. Eso es simplemente. El primer cuadrante son las dos positivas. Acá es sigma 1 y acá es sigma 2, son las dos positivas. El segundo cuadrante es el sigma 1 es negativo y el 2 es positivo. Son los datos del sigma 1 y sigma 2 que son, digamos, el estado tensional en ese punto de esa pieza. Claro, sería lo mismo que el círculo de Moore, algo así sería. Sí, es básicamente, digamos, o sea, el sigma 1 y sigma 2 son los datos que yo tengo, digamos, ¿no? O sea, y esto son, digamos, la presentación de en este caso, el criterio de Tresca, cómo se vería, digamos, el criterio a partir de esta ecuación básica. A partir de esta ecuación básica, si consideramos sigma 1 positivo o el 3 positivo o negativo según sea, se presenta de esta forma. Esta es la ecuación básica y estas son las expresiones de esta ecuación básica para los cuatro cuadrantes. Si dos positivos, uno positivo, otro negativo, o viceversa, o los dos negativos. No es sencillo, pero digamos, hay que véanlo un poquito, pero es básicamente eso. Más o menos se entendió, Martín. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la fulminante, a este que estábamos presentando recién. O sea, esto es básicamente lo que vemos. Observen, como dice ahí, mostramos lo que habitualmente se muestran los resultados es en el primer cuadrante o en el cuarto. El cuarto cuadrante es el mismo comportamiento que el segundo. Simplemente la diferencia que hay es que en el cuarto cuadrante, que es el que tenemos acá, el sigma 1 es positivo y el sigma 2 es negativo.
Volviendo para atrás, en el segundo cuadrante es al revés. El sigma 1 es negativo y el 2 es positivo. En general, lo que se suele estandarizar es que el sigma 1 es el positivo y el 2 el negativo. Simplemente eso. Por eso siempre todas las presentaciones de ensayos vemos el primero y el cuarto. Y como dice ahí, el tercer cuadrante no es muy interesante para mecánica o aeronáutica porque, digamos, son justamente las dos tensiones son negativas, o sea, son de compresión, digamos. Es muy raro que tengamos piezas en mecanismos que estén justamente las dos tensiones en compresión. En general siempre hay alguna en tracción, digamos, que es como trabajan en general las piezas mecánicas, ¿no? Entonces, por ello siempre es o las dos en tracción, que es el primer cuadrante, o una en tracción y la otra en compresión, que se suele dar. Entonces, observen acá tenemos, si ustedes se fijan, tenemos esto que está en azul, sería el criterio, este es el criterio de Tresca, y esto que está por afuera aquí es el criterio de von Mises, para materiales dúctiles. Y esto que tenemos aquí en este segundo gráfico sería, esto que tenemos acá en verde, sería el primer y cuarto cuadrante de Tresca, perdón, de Rankine. Y lo que tenemos aquí en distintos puntitos, de distintos colores y distintas formas, son distintos materiales que se han hecho ensayos, materiales dúctiles o materiales frágiles, tipo fundiciones típicamente, o algún acero o algún aluminio frágil, que, digamos, observen, digamos, estos son gráficos tomados de bibliografía, o sea, de ensayos realizados, donde vemos que cómo se comportan los materiales, y vemos que hay una relación bastante buena con las teorías planteadas. Por ello, digamos, las teorías planteadas, si bien son totalmente teóricas, tienen un correlato directo con los ensayos reales. Entonces, a partir de esto es que nosotros validamos, se puede validar las teorías estas. Y observen como comentó su compañero antes, von Mises está siempre por fuera de Tresca, de la figura de Tresca. Y esto es bastante válido, porque observen el comportamiento de los ensayos. Siguen, digamos, o sea, es un comportamiento mejor, o sea, describe mejor el comportamiento en ensayos, la teoría de energía de distorsión, es decir, de von Mises, que la de teoría de corte máximo, la de Tresca. No obstante, ella no está tan mal tampoco. La teoría de Tresca no está tan mal, o sea, es más conservativa, es más conservativa que la de energía de distorsión, que para algunos casos se utiliza. Esta es una teoría que se utiliza, la de Tresca se utiliza donde, por ejemplo, si ustedes hemos visto un poquito el desarrollo de las ecuaciones, la teoría de Tresca es más sencilla matemáticamente, calcular. Entonces, digamos, en muchos manuales, en muchos códigos de construcción, se utiliza la teoría de Tresca o de máxima, o sea, de la teoría de corte máximo, sabiendo de que es un poco más conservativa, es un poquito más conservativa y no tan alejada digamos, de la más segura, de la más adecuada, que es la de von Mises. ¿Dudas, consultas? Avanzamos un poquito más. Bueno, aquí lo que tenemos es un montón de otras teorías que están las nuestras, las que hemos desarrollado nosotros. A lo largo de la historia, observen, muchos investigadores o desarrolladores han presentado sus teorías, algunas han quedado en la historia, otras se siguen utilizando, son básicamente las que vemos. Acá hay otras más teorías. Tenemos, como para hacer dulce,
teorías, pero, digamos, nosotros nos guiamos por estas 3 básicas. Lo que vamos a ver ahora un poquito es la cuarta teoría, que es la de Moore. La teoría de Moore se basa fundamentalmente en una generalización tridimensional, o sea, perdón, tridimensional, es una generalización de estados combinados, donde utilizamos los círculos de Moore. Esto que está acá, este gráfico, es lo que tenemos, es el gráfico típico de Moore, ¿no? Donde acá tenemos los 3 círculos de Moore, que en un estado tridimensional es lo que tenemos. Fíjense que en el eje de las X es lo típico, ¿no? Tenemos la tensión normal, y en el eje de las abscisas tenemos las tensiones de corte. Típico diagrama de Moore. Y lo que tenemos acá, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Observen las tensiones principales sobre este eje. ¿Por qué están sobre este eje? Porque si son tensiones principales, sabemos que no tenemos tensiones de corte. Justamente es el concepto de las tensiones principales. Entonces, a partir de estas 3 tensiones, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 principales, podemos graficar los 3 círculos de Moore, entre sigma 1 y sigma 3, entre sigma 1 y sigma 2, y entre sigma 2 y sigma 3. El más grande y los otros 2. ¿Qué es lo que decimos? O sea, ¿qué se puede demostrar? Ustedes lo tienen demostrado ahí al final del capítulo 2. Se puede demostrar que en un estado, en cualquier estado tensional en un punto, por ejemplo, si nosotros tenemos un plano que tenemos esta tensión normal, de esta magnitud, y esta es la tensión de corte, nosotros la máxima tensión de corte que podemos tener en ese plano es esta NC. No podemos tener otra tensión más grande. A su vez también se puede deducir, que está ahí en el final del capítulo, que las únicas tensiones de corte que pueden existir son estas que están en la zona sombreada ahí en celeste, digamos, para los distintos planos, para los distintos planos que pasan por ese punto que tenemos tensiones principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3, vamos a tener las tensiones de corte posibles que van a existir, son estas que están sombreadas aquí. Entonces, a partir de esta consideración, Moore lo que dedujo es que si queremos hablar de máxima tensión de corte, me sirve simplemente utilizar de los 3 círculos de Moore el mayor de ellos, prescindiendo de los otros 2, porque los otros 2 van a tener siempre tensiones menores. Por eso Moore siguió, digamos, a partir de sus 3 círculos de Moore, siguió solamente con el mayor de ellos, entre sigma 1 y sigma 3. Entonces, bueno, esto es lo que comenté recién. Lo que predice Moore es, o lo que propone Moore en su teoría es, utilizando en el estado tridimensional, utilizamos volviendo para atrás, el mayor de los círculos de Moore, y lo comparamos ¿contra qué? Contra los círculos que tenemos en ensayos simples. Por ejemplo, el círculo de Moore de un ensayo de tracción, que sería este rojo, observen que en el ensayo de tracción, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la tensión de tracción del ensayo. Este es el punto de falla de tracción. En el ensayo lo mismo, este azul es un ensayo de una probeta en compresión. Este sería el punto de falla en compresión, que me generan estos círculos de Moore. Si ustedes se acuerdan, en tracción a 45 grados, que es 90 grados acá, a 45 grados tenemos la máxima tensión de corte. ¿Se acuerdan de eso, no? El típico círculo de Moore.
Entonces, lo que propone Moore es hacemos un ensayo de tracción, obviamente con una probeta del mismo material de la pieza, un ensayo de compresión con el mismo material de la pieza, y él propone también un tercer ensayo puro de corte, un ensayo puro de corte, y a partir de esos tres círculos, él presenta una envolvente, una curva envolvente, y entonces lo que dice Moore es que todo el círculo de Moore máximo que vamos a tener en nuestra pieza, si ese círculo está por dentro de la envolvente, la pieza no va a fallar en cualquier, o sea, que tenga cualquier, o sea, que esté por dentro. Pero si el círculo máximo de Moore, círculo máximo, toca esta envolvente, la pieza va a fallar. Es totalmente lógico, digamos, su propuesta. Bueno, esto es lo que dijimos recién. Bueno, es importante esto, esta teoría, o sea, este criterio de falla de Moore, sirve fundamentalmente para esto, o sea, para materiales con tensiones de falla distinta en tracción que en compresión, digamos, para materiales especiales que, digamos, no son los clásicos aceros, los clásicos aluminio, tienen en general su tensión de compresión es la misma tensión de falla que tracción, ¿no? en los ensayos. Pero, digamos, esto serviría para materiales especiales con esta consideración. Gráficamente, para tensión plana, el criterio de Moore para tensión plana, ¿cómo se vería? Como vimos recién, para tensión plana, los otros tres criterios, el de Rankine, el de Tresca y el de von Mises. Se vería de esta forma Moore. Observen, Moore, si tenemos la misma tensión de tracción que compresión, un material dúctil clásico, lo vamos a ver de esta forma. Y esta forma, o casualidad, es la misma, como dice acá, coincide con la teoría de máxima tensión de corte, es decir, la teoría de Tresca. Es decir, el criterio de Moore cae en el criterio de Tresca cuando la tensión de tracción y de compresión son iguales, coinciden los dos criterios. No así, y este es el aporte de Moore, no así cuando el criterio cuando la tensión de tracción es distinta a la de compresión. En este caso, esto es mayor, entonces la forma que presentaría la teoría de Moore sería esta, como la de Tresca, pero un poco deformada. Acá tenemos valores distintos en tracción que en compresión. Así se vería el típico gráfico de tensión plana para el criterio de Moore, para materiales dúctiles. Y cuando los materiales son frágiles, para un material frágil, que tiene distintas tensiones de tracción y compresión, se aplica una modificación empírica al criterio básico de Moore. Esta modificación empírica es básicamente esto, hacer esta modificación, o sea, no unir estos puntos con una recta, sino hacer esto, ir para abajo en menos sigma de falla de tracción, y lo mismo para acá, y esto sería el criterio de von Mises modificado para materiales frágiles. Si ustedes se fijan, esta parte, si un poco se acuerdan de Rankine, esta parte parecería, este es el cuadrado de Rankine, es como, digamos, esta partecita es como la de Rankine, el primero de los criterios. Pero bueno, acá está la deformación que plantea Moore, porque justamente la tensión de tracción y de compresión son distintas. Si vemos este gráfico y volvemos un poquito para atrás, si me permiten, volvemos para atrás, viendo esto que era Tresca,
perdón, esto que da ranking, es lo mismo que estamos viendo en esta parte de Moore. En esta parte de Moore, esto que tenemos acá. ¿Se dan cuenta? Esto sería esta modificación empírica de Moore, sería como, como algo agregado al criterio básico de ranking para materiales dúctiles. Para el caso que este material dúctil tenga distintos valores en falla en tracción que en compresión. Eso es básicamente Moore, lo que aportaría como novedoso Moore. Entonces, haciendo, digamos, un resumen de esto, vamos a ver un poquito lo que tenemos aquí para, digamos, los distintos usos, ¿no? Entonces, como resumen, podemos presentar que los materiales dúctiles, los materiales isótropos que fallan por rotura frágil, el mejor criterio a utilizar sería el de ranking, pero para materiales frágiles, cuya resistencia a la compresión difiere significativamente de la tracción, o sea, tenemos distintas tensiones de falla en tracción que en compresión, el mejor criterio a aplicar sería el de Moore modificado. Pero para materiales isótropos dúctiles, el mejor criterio es el de energía de distorsión, von Mises, o criterio alternativo, el de Tresca. Y para materiales dúctiles con distintas tensiones de falla en tracción o en compresión, podríamos aplicar el criterio de Moore como el más adecuado. Eso sería como una conclusión rápida de los distintos criterios, de los 3 criterios más el cuarto que hemos visto. ¿Dudas, consultas? Si no, avanzamos un poquito más sobre el concepto que les comenté al principio de coeficiente de seguridad. Avanzamos entonces, dejamos un poquito los criterios de falla y vemos este concepto último que quiero presentarles. Bueno, coeficiente de seguridad. Coeficiente de seguridad, esta es nuestra definición. Hay muchísimas definiciones, esta es la que adoptamos nosotros, que no quiere decir que es la mejor, sino es la que hemos adoptado nosotros. O sea, que se define el coeficiente de seguridad como el valor por el cual hay que multiplicar las cargas para que la variable característica del criterio de falla que hemos adoptado alcance el valor de falla en un punto de la pieza, que puede ser un punto crítico de la pieza o no, en un punto que estamos estudiando de la pieza. Entonces, no obstante esto de hablar de maximizar cargas, en muchos casos que son lineales, hablar de, digamos, proporcionalidad de cargas y de tensiones es lo mismo, digamos, son proporcionales las cargas que las tensiones, los problemas lineales. Entonces, muchas veces relacionamos, para determinar coeficientes de seguridad, relacionamos tensiones, la tensión de falla del material contra la tensión que está trabajando la pieza en ese punto. Entonces, para casos lineales, digamos, podemos pasar de cargas, de relación de cargas a relación de tensiones, sin ningún problema porque existe una linealidad entre ambos. Ya vamos a ver que para casos no lineales, obviamente no. Bueno, ¿qué es lo que vemos? O sea, ¿qué significa si lo vemos gráficamente? Acá vemos estas 3 figuras, son los 3 criterios de falla básicos que hemos visto. Vemos ranking, vemos Tresca y vemos von Mises, sus superficies de falla. Entonces, el coeficiente de seguridad gráficamente vemos si una determinada en una pieza, en un determinado punto, tiene esta tensión sigma 1 y sigma 2, por ejemplo, si fuera un caso plano, o sea, el estado de tensión es ese punto representado P. Si nosotros hacemos crecer proporcionalmente las cargas, y consecuentemente las tensiones,
hasta llegar a este punto donde toca la superficie de falla, en este caso de Rankine, en este punto P asterisco, el coeficiente de seguridad está representado por los vectores, por la relación de vectores, de los segmentos del segmento OP sobre OP', sobre OP, que es esto. Esto sería ni más ni menos que el coeficiente de seguridad. Es representado gráficamente, para que ustedes lo visualicen gráficamente, sería esto. Observen lo que yo comenté recién rápidamente. Si crecen proporcionalmente, ese si crecen proporcionalmente, muchas veces nos va a traer bastantes problemas. Pero bueno, esta es la definición de coeficiente de seguridad si el estado de carga crece proporcionalmente, digamos, las tensiones. Pueden darse algún caso que alguno no crezca proporcionalmente, pero generalmente suele pasar, o la primera aproximación que vamos a dar de coeficiente de seguridad es que esto vaya por esta recta, que crezca proporcionalmente. Bueno, lo mismo podemos verlo para los otros criterios, digamos, donde toquen las superficies van a ser los, digamos, el punto de falla, digamos. Entonces siempre relacionamos los segmentos OP asterisco sobre OP, y eso es el coeficiente de seguridad. Esto es gráficamente para ver qué es el coeficiente de seguridad. Bueno, para los distintos criterios, como vemos el criterio de la máxima tensión normal, nosotros estamos viendo, estas eran las ecuaciones principales. ¿Se acuerdan que era el sigma 1, que era igual a la tensión en tracción en el ensayo de tracción, o si el sigma 3 fuera en mayor valor absoluto que el sigma de falla en compresión, entonces, digamos, si aplicamos a las tensiones el coeficiente de seguridad, podemos despejar el coeficiente de seguridad, que lo relacionamos si el sigma 1, si las tres fueran positivas, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, es simplemente relacionamos la tensión de tracción sobre la tensión más grande de ella, la más grande de las tres. Esto sería el coeficiente de seguridad. Si las tres son negativas, tenemos que empezar a ver el sigma 3. Y si fueran de distintos signos, tenemos que analizar los dos extremos, como dije recién al principio, por separado, o uno u otro. Ver la primera que está en tracción o la tercera que estaría en compresión, porque son de distintos signos, y ver cuál es el menor de los dos. Ese sería el coeficiente de seguridad en ese punto de esa pieza. Tensión de corte, la máxima tensión de corte o 3K, teníamos esta era la ecuación que nos regía. Entonces, lo que tenemos que relacionar son el estado sigma 1 menos sigma 3, relacionándolo con la tensión de falla. Esto lo multiplicamos al primer miembro por el coeficiente de seguridad y llegamos a esta ecuación, que relacionamos la tensión de fluencia sobre cómo está trabajando, cuál es la tensión máxima de corte que tenemos en nuestra pieza. Esto sería el coeficiente de seguridad para máxima tensión de corte, máxima tensión cortante, o la teoría de 3K Guest. Y para von Mises es más o menos lo mismo, a partir de la ecuación de von Mises, de energía de distorsión. Maximizamos las tensiones 1, 2 y 3 por el coeficiente de seguridad, y lo que hacemos es despejar y nos queda de esta forma. Coeficiente de seguridad es la relación entre la tensión de falla de fluencia, en este caso del material, sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados, de las diferencias cuadradas. Estas son dos fórmulas complementarias a esta, que es la fórmula genérica. Cuando esto es interesante son estas fórmulas cuando, digamos, no queremos sacar las tensiones principales y tenemos el tensor básico, sigma X, sigma Y, sigma Z, o tau XY, tau XZ, tau ZX.
sin determinar las principales, podemos determinar el coeficiente de seguridad con estas ecuaciones. Y este para el caso plano. Derivamos de esta ecuación, para caso plano hacemos el sigma z igual a 0 y llegamos a esta ecuación. Digamos, son las formas de presentar lo mismo que esto, ¿no? Exactamente nos tiene que dar el mismo valor si hemos calculado correctamente, ¿no? Esto es, digamos, coeficiente de seguridad. Otro concepto interesante es el de tensión efectiva. Tensión efectiva no es ni más ni menos, es una, como dice acá, la tensión efectiva o asterisco, que se la conoce, es una tensión ficticia que también se llama tensión efectiva o de comparación, que es ni más ni menos, esta tensión es justamente la tensión que determinamos, la tensión en el cual está ese punto que estamos analizando en la pieza, es la tensión a la cual está trabajando. Que digamos, para el caso tridimensionales, esta tensión de comparación vale sigma 1 menos sigma 3 para tensión de corte, o energía y distorsión, esta sigma asterisco vale la raíz cuadrada de los cuadrados, de las diferencias cuadradas. Esto es la tensión de comparación, o sea, lo que queremos representar acá con tensión efectiva es la relación que siempre queremos hacer, que relacionamos el coeficiente de seguridad. Por un lado, en el numerador tenemos el comportamiento del material y en el denominador lo que tenemos es el comportamiento, el estado de tensión en ese punto, en esa pieza. Comparamos material contra el estado tensional. Y eso es lo que nosotros llamamos el coeficiente de seguridad. Es importante esta fórmula, muy compacta, pero nos presenta todo lo que hemos visto en el capítulo el material en el numerador, el estado de carga en el denominador y la relación de ellos ¿sí? Es el coeficiente de seguridad. Cuando, digamos, hay otra palabrita interesante que es digamos, esto que es la tensión admisible, que no es ni más ni menos cuando nosotros, digamos, aplicamos a la tensión de falla, le aplicamos el coeficiente de seguridad, es lo que llamamos tensión admisible. Es multiplicar la tensión de falla por el coeficiente de seguridad, que es lo que llamamos tensión admisible. Que no es ni más ni menos que la tensión admisible debe ser mayor que el estado de carga digamos, de nuestro punto en nuestra pieza. Obviamente tiene que ser mayor, si no va a fallar. Esto es lo que habitualmente que en algunas oportunidades ustedes van a ver, como en códigos manuales, que no les da exactamente la tensión de falla del material, sino le da alguna tensión admisible. Entonces ustedes deben saber, deben abrir los ojos y saber como ingenieros que lo que le están dando ahí es el comportamiento del material más un coeficiente de seguridad. Entonces, y eso lo comparamos con el estado de carga, con el estado de carga de mi pieza. Entonces, sabemos cuando me dicta alguna norma, algún código, alguna tensión admisible de algún material, que es siempre menor, por supuesto, que digamos que la tensión de falla, sabemos que ahí dentro hay un coeficiente de seguridad. Esto es muy importante para que ustedes, conceptualmente, para que cuando ven eso sepan qué es lo que están viendo. No es algo, digamos, tomado al azar, digamos. Es algo, digamos, que esos códigos o normas ya me han definido algún coeficiente de seguridad que muchas veces no me lo quieren informar, pero me lo informan de esta forma, con una tensión admisible. Entonces, muchas veces nosotros calculamos con estas tensiones admisibles, calculamos, digamos, los distintos componentes de distintas estructuras. Bueno, como para finalizar este tema, como vimos recién, para casos lineales, que esto es representada aquí la línea roja,
la recta esta que es roja. Si tenemos en abscisa las cargas y en ordenadas las tensiones, como esto crece, este es el estado de carga y este es la tensión de comparación. Si esto crece, va creciendo y linealmente, esta sería la carga última, la carga de falla, que me genera la tensión de falla. Entonces, si yo relaciono la carga última sobre la carga que está trabajando, esto, la carga aplicada, me da un coeficiente de seguridad. Y si yo relaciono la tensión de falla contra la tensión de comparación, o sea, el estado de carga, me va a dar un coeficiente de seguridad que, en el caso lineal, son iguales. Por eso dijimos que es indistinto hacer análisis con tensiones o análisis con cargas. Esto está fantástico para casos lineales. Pero no tan así cuando ya no son lineales, que en muchos casos se da estas condiciones. Es decir, acá en el primer gráfico que vemos que las tensiones crecen más rápidamente, esta línea roja, frente a la línea supuestamente lineal, pero el material se comporta de esta forma. Entonces, va creciendo. ¿Qué quiere decir? Crecen más rápidamente las tensiones que las cargas. Es decir, que si yo llego, este es el punto de falla, porque en este punto el material falla ya porque llega a la tensión de falla. Y si yo comparo las tensiones, los coeficientes de seguridad que tendría a tensiones y lo que tendría relacionando cargas, relacionando con tensiones, vamos a ver que el coeficiente de seguridad a cargas es, en este caso, por ejemplo, 1,83, y en este caso de tensiones es 2,24. Es decir, ¿cuál tomamos? ¿Cuál cree que debemos tomar? Les pregunto. El menor. El menor. El menor y el que responde a la realidad. Porque en este caso es el menor. ¿Por qué? Porque, digamos, bueno, obviamente porque es el que nos relacionan las cargas. En definitiva, si yo tengo casos no lineales, yo debo ceñirme a lo que es el esfuerzo. El esfuerzo está dado por las cargas. Es decir, yo debería tomar el coeficiente de seguridad, en este caso, justamente es el menor, debido a las cargas. Profe. Como dice aquí, el coeficiente de seguridad es menor en cargas que en tensiones. Sí, no sé quién habló. Sí, yo lo interrumpo, pero sí, disculpe. Físicamente, cuando usted dice una estructura falló, ¿es debido a las cargas o a las tensiones? Porque en el caso no lineal, porque en lineal lo toma igual, pero acá dice, bueno, la estructura falló, ¿por qué físicamente? ¿Por la fuerza o por las tensiones? O sea, está muy bien la pregunta que haces. El elemento mío falló porque llegó a una tensión de falla. Porque llegó a la tensión de falla. Llegó a esto que está indicado aquí, que es la tensión de falla. Lo mismo en los dos casos. Pero, digamos, en este caso, o sea, llega a la tensión de falla, falla porque llega a la tensión de falla. Pero el elemento que estamos aplicando son cargas. Es decir, lo que nosotros tenemos que analizar acá es, obviamente, los elementos fallan por la tensión de falla que es relativo al material. Pero en los casos lineales como estos, que la tensión crece más rápido que la carga, sucede este caso. Y en el caso contrario, que no se da mucho, pero puede ser, que las cargas crezcan más que las tensiones, vamos a ver coeficientes de seguridad de esta forma. El coeficiente de seguridad de carga tenemos 3,7 y el coeficiente de seguridad de tensiones tenemos 3. En este caso, nosotros, si analizamos, vamos a ver que el coeficiente de seguridad de carga es mayor que el de tensiones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál deberíamos tomar nosotros aquí? Entonces, observen que, entonces, como comentario final es, en la primera figura, el caso, digamos, si nosotros tomamos, digamos, las consideraciones de coeficientes de seguridad
relativo a tensiones, vamos a estar del lado inseguro, porque en realidad el coeficiente de seguridad es 1,83 porque es el que llegamos a la tensión de falla. Y en el otro caso, estamos del lado de la seguridad si queremos hacer la relación con las tensiones. En definitiva, nosotros debemos, para casos lineales, es indistinto tomar coeficiente de seguridad a tensiones o a cargas, porque son iguales. En cambio, en casos no lineales, lo que corresponde es hacer la relación de las cargas. La relación de las cargas, que es el esfuerzo en el cual nosotros vamos a aplicar. Es lo que debemos, digamos, aplicar adecuadamente para los casos no lineales. Si bien es cierto, como dijo su compañero, que lo que vamos a ver es que va a fallar, digamos, el material va a llegar a la tensión de falla, pero digamos, en ambos casos, lo que el esfuerzo externo son las cargas. Nos debemos ceñir a las cargas, que es lo que nosotros manejamos. ¿Se entiende? Bueno, estamos un poquito pasaditos de hora. Si esto sería, digamos, lo que vamos a dar en el capítulo Bueno, recapitulando, digamos, vimos para fallas los distintos modelos que hemos presentado, que son los más utilizados, los 3 primeros, aptos para los distintos tipos de materiales, dúctiles o frágiles. Hemos definido el tema del coeficiente de seguridad, cómo lo definimos para casos lineales y no lineales, y a su vez también hemos definido el tema de tensión efectiva y tensión admisible de los materiales. Bueno, si no hay más dudas, consultas, vamos a hacer un pequeño recreito y empiezan ustedes con el profesor Martín Pérez Segura el práctico del capítulo 2. ¿Dudas, consultas? Si no, damos por concluido. Bueno. ¿Todo bien? Por mi parte, no, profe. Todo bien. Sí, sí. Claro, profe. Muy bien. Bueno, nos estamos viendo. Los saludo y en 10 minutos empiezan el práctico. Yo le informo al ingeniero Pérez Segura. Muy bien, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.